Hoy vamos a revisar el tema de anticoncepción en pacientes con cáncer de mama, un tema que definitivamente cobra gran importancia y donde quiero resaltar el papel del ginecólogo. El papel del ginecólogo en el abordaje de estas pacientes, porque realmente son pacientes que cuando son diagnosticadas con un cáncer de mama quedan en un terreno entre el oncólogo, el mastólogo, en una serie de complicaciones que vienen de ahí en adelante y a veces dejamos a un lado una situación tan importante como el tema de la anticoncepción. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres, con unos datos aproximados de 2 millones de mujeres en el mundo en el año 2018. Y en este número de mujeres, realmente la mayor proporción se da en pacientes posmenopáusicas, pero en realidad un 25 a un 30% de los casos de cáncer de mama se presentan en mujeres premenopáusicas y un 5% de estas mujeres van a ser menores de 40 años. Por eso es que nos vemos enfrentados a esta situación de anticoncepción en estas pacientes. El 60% de las mujeres menores de 40 años que son sobrevivientes de cáncer de mama siguen siendo mujeres fértiles. Son mujeres que cuando indagamos un poco más en su historia ginecológica, a veces tienen métodos diversos, métodos heterogéneos, a veces insuficientes o poco efectivos en anticoncepción. ¿Por qué? A veces por la edad, porque están en la premenopausia quizás, o quizás porque no tienen una buena asesoría en anticoncepción. Lo que debemos evitar en estas pacientes son esos embarazos no planeados, porque pueden tener un efecto muy deleterio para la salud de la mujer cuando se están enfrentando a una enfermedad como un cáncer de mama. Por eso vuelvo y recalco la importancia y el papel del ginecólogo en el abordaje integral de estas pacientes. Lo primero que tenemos que indagar con la paciente es cuál es su expectativa frente a un interés obstétrico, frente a un método definitivo en anticoncepción por una paridad ya satisfecha, ¿sí? O un interés en una planificación transitoria. Eso es realmente lo que tenemos que indagar en ellas. Las pacientes con cáncer de mama, como vimos anteriormente, son pacientes que cada vez estamos diagnosticando más jóvenes y muchas de ellas pueden tener interés obstétrico. ¿Qué pasa con ese interés obstétrico? Realmente se recomienda esperar 2 años después del diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama porque es el periodo de mayor riesgo de recurrencia, aunque realmente los últimos estudios nos muestran que con 10 meses después del diagnóstico realmente ya no está afectando la sobrevida de la mujer, ¿sí? Con el cáncer de mama tenemos que tener claro que la enfermedad per se no aumenta los riesgos de teratogenicidad. Se dan tasas de malformaciones y mayor tasa de abortos por los tratamientos de la enfermedad, pero no por la enfermedad como tal. Por ejemplo, cuando la paciente está recibiendo quimioterapia o radioterapia en el primer trimestre del embarazo, sí se asocia con malformaciones y mayor riesgo de abortos. Por eso lo primero que tenemos que indagar en la paciente es, bueno, ¿tiene interés o no tiene interés obstétrico? ¿Vamos a definir un método de planificación? ¿Por cuánto tiempo lo vamos a definir? Vamos a definir un método de planificación transitorio mientras esperamos los 2 años de tratamiento, esperamos la evolución de la enfermedad, o vamos a definirnos hacia un método definitivo. Este es el enfoque que tenemos que hacer. Con los embarazos después de un cáncer de mama, tenemos que brindar una anticoncepción segura y cuando la paciente tiene interés en embarazarse, por lo menos se debe esperar 3 meses después de finalizada la terapia de tamoxifeno y 7 meses después de finalización de terapias específicas como las terapias con trastuzumab. Ya sabemos que el embarazo después de un cáncer de mama no afecta la supervivencia de la mujer, no aumenta los riesgos de recaída y no aumenta la tasa de mortalidad por cáncer. En los tratamientos oncológicos, en el cáncer de mama, usualmente utilizamos terapia o quimioterapia con antraciclinas y con taxanos, que son los medicamentos oncológicos de primera línea en el cáncer de mama.
Estos tratamientos tienen una frecuencia de amenorrea hasta el 50% en mujeres menores de 40 años. Pero tenemos que tener precaución con esta amenorrea, porque esta amenorrea no es sinónimo de infertilidad. Esta amenorrea no es una falla ovárica definitiva. Por eso la paciente necesita tener anticoncepción aunque se encuentre en amenorrea. Es uno de los grandes errores y de las grandes fallas que tenemos en el enfoque de las pacientes. Como la paciente está en amenorrea, entonces el oncólogo de pronto se está preocupando de otras condiciones de la paciente y como está en amenorrea, no desencadena, no despierta ese riesgo para el oncólogo. Pero en realidad, estas pacientes, la mayoría van a retomar su menstruación dependiendo de la edad. Hasta el 85% de las pacientes menores de 40 años retoman sus menstruaciones a los 12 meses después de finalizada la terapia. Y tengamos siempre presente, amenorrea no es sinónimo de infertilidad. Entonces, la anticoncepción en pacientes con cáncer de mama en tratamiento o en seguimiento, vamos a mencionar algunos ítems importantes en la toma de decisión frente al mejor método para ella. Primero, tenemos que recordar los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud frente a los métodos anticonceptivos y algunas condiciones o patologías de las pacientes. Recordemos que la categoría 1 es usar el método en cualquier circunstancia, no existe contraindicación, claramente sí. La categoría 2 son aquellos métodos que pueden usarse en ciertos grupos de pacientes, en ciertas condiciones y en general es adecuado su uso. La categoría 3 es cuando ya los riesgos realmente teóricos o comprobados son mayores que los beneficios que vamos a obtener. Entonces ya es un grupo en la cual no recomendamos el método. El uso se deja realmente en casos en que no exista otro método adecuado o que no esté disponible. Y los métodos, la categoría 4 es cuando definitivamente el método es inaceptable para la salud, donde no se puede utilizar. Entonces, realmente, como vemos, la categoría 1 y 4 son totalmente definidas. La categoría 1 usa el método sin ninguna contraindicación, sin ningún problema. La categoría 4 definitivamente no se debe utilizar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos con relación a la enfermedad de la mama? Aquí tenemos el cáncer de mama desde el punto de vista de tratamiento actual y tenemos el cáncer de mama como antecedente, donde no hay evidencia de enfermedad activa, donde se considera libre de enfermedad o que ha tenido la enfermedad por más de 5 años. ¿Qué tenemos con los métodos de planificación? Tenemos que los métodos hormonales de combinación, píldora, parche o anillo, los métodos de solo progestágenos, los métodos inyectables, los implantes e incluso el sistema de liberación intrauterina del Evolorgestre, durante el tratamiento, durante la enfermedad actual del cáncer de mama, todos estos métodos están en rojo y son categoría 4. Recordemos, categoría 4, no utilizar bajo ninguna circunstancia. ¿Qué tenemos de opción y qué tenemos en categoría 1? El litio de cobre. ¿Qué pasa con el antecedente o con la enfermedad no activa? La paciente en remisión, la paciente sin evidencia de actividad tumoral o la paciente sobreviviente de más de 5 años. Tenemos que los métodos hormonales se comportan en una categoría 3 y sigue siendo categoría 1 el litio de cobre. ¿Cuál es la categoría 3? Donde los riesgos superan los beneficios, donde los riesgos son mayores que las ventajas del método y que realmente no es recomendable su uso. Entonces, en la anticoncepción hormonal, la Organización Mundial de la Salud contraindica cualquier método hormonal, píldora, combinados, inyectable, parche, anillos vaginales, los implantes, los endoceptivos, todo durante el tratamiento de cáncer de mama. Hay algo importante y es que si la paciente tiene un método hormonal y es diagnosticada con un cáncer de mama, primero, obviamente debemos suspender y cambiar el método.
pero no se lo podemos suspender hasta no asegurar el inicio del nuevo método. Hasta que no decidamos insertar un dispositivo intrauterino, hasta que no se decida un método quirúrgico definitivo, hasta que la paciente no tenga una buena asesoría en anticoncepción. Entonces, se debe cambiar el método, pero nunca se debe suspender abruptamente. Como pasa en muchas ocasiones, señora, usted tiene un diagnóstico de cáncer de mama y a partir de hoy, cero anticoncepción. No, cuidado, tenemos que cambiarla y brindarle un método seguro, efectivo, eficaz y que estemos haciéndole un seguimiento a esa adherencia de su nuevo método. Después de los 5 años del diagnóstico, sin evidencia de enfermedad activa, los métodos hormonales son categoría 3. Siguen superando los riesgos frente a los beneficios. Siguen siendo desaconsejables en la paciente con historia de cáncer de mama. La anticoncepción hormonal, aparte de la estimulación hormonal frente al cáncer de mama como tal, presenta además un riesgo de eventos tromboembólicos, que se da principalmente en las pacientes con anticonceptivos combinados, cuando tenemos la presencia de los estrógenos. Por eso las pacientes, no solo con cáncer de mama, sino con enfermedad oncológica, son de precaución para el uso de los estrógenos. La paciente, adicional al riesgo tromboembólico que se presenta en cualquier paciente oncológica, aumenta el riesgo de recurrencia. No hay claridad, por ejemplo, en las pacientes que tienen cánceres de mama con receptores negativos, ¿sí? Cómo esta recurrencia puede ser afectada con la anticoncepción hormonal. Los estudios no son claros, pero la recomendación es no utilizarlas, ni siquiera en las pacientes con receptores negativos. Hay una consideración importante y es la anticoncepción de emergencia, que puede ser hormonal cuando utilizamos, por ejemplo, levonorgestrel, o puede ser con un dispositivo intrauterino. Como vimos, el dispositivo intrauterino, una T de cobre, está completamente indicado en el SIDA de mama, tanto en el manejo de la paciente con enfermedad activa, en pleno tratamiento o posterior. Las pacientes con anticoncepción hormonal de emergencia, como el levonorgestrel, puede utilizarse cuando claramente es una anticoncepción de emergencia. Cuando la paciente no se encontraba con un método regular por alguna condición y amerita una anticoncepción de emergencia, puede darse, porque la estimulación es única, porque la estimulación es puntual y porque no va a tener una estimulación hormonal persistente. Por eso puede utilizarse y está recomendada. Entonces, realmente en las opciones anticonceptivas sin restricción en el cáncer de mama, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tenemos los métodos de barrera, tenemos el DIU de cobre y tenemos los métodos quirúrgicos. Por eso, con esto, ¿qué tenemos que entrar a definir? ¿Cuál es la expectativa de la paciente? Si queremos una anticoncepción a corto o mediano plazo porque realmente hay un interés obstétrico en la paciente, o realmente queremos una protección, digamos que a más largo plazo, porque no hay un interés obstétrico pronto, o si definitivamente es un interés definitivo con un método quirúrgico. Hablemos un poco de los métodos de barrera. Pueden ser utilizados como el preservativo, como el diafragma. Realmente la eficacia es limitada, pero tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que tienen experiencia con el método, que tienen años de uso y que tienen muy buena adherencia con el método. Entonces, realmente hay que balancear estas consideraciones en la paciente porque es un método sin contraindicación. Realmente analizar la edad de la paciente, la adherencia que ha tenido con el método, la posibilidad de fertilidad de acuerdo a la misma edad de la paciente y con todo eso entrar a definir por qué es una opción de un método totalmente seguro y libre de hormonas. El dispositivo intrauterino, indicación 1 en la Organización Mundial de la Salud, categoría 1, que se puede recomendar libremente, porque tiene una buena eficacia y una buena tolerabilidad, porque no interfiere con ningún tipo de medicamento durante la quimioterapia o durante los tratamientos hormonales, porque los riesgos de infecciones pélvicas con el uso del dispositivo durante la quimioterapia realmente no es significativo y no contraindica su uso.
El principal riesgo del dispositivo o el efecto secundario es la hemorragia uterina anormal que puede darse por la alteración del ciclo durante la quimioterapia. ¿Qué pasa en estas pacientes que empiezan a presentarnos trastornos de hemorragias? Pacientes con adenomiosis o con pobre tolerancia al dispositivo intrauterino. Realmente ahí surge la opción del sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel, que puede entrar a ser discutido como una indicación ginecológica. Lo acabamos de ver en las tablas, que incluso el endoceptivo es contraindicación o es por lo menos categoría 4 durante el tratamiento del cáncer de mama y categoría 3 durante el periodo de vigilancia, o sea, después de los 5 años cuando no hay enfermedad activa. Pero realmente cuando hay una consideración ginecológica, puede llegar a ser discutido en conjunto con el ginecólogo, ¿sí?, y con el oncólogo. Este es un metaanálisis que muestra los sistemas de liberación intrauterinos de levonorgestrel como protección endometrial en las pacientes con terapia con tamoxifeno. ¿Qué ha pasado con estos pacientes? Las pacientes con tamoxifeno, a las que se aleatorizaron utilizando endoceptivo o a las que no utilizaban endoceptivos de levonorgestrel, se ha encontrado que las pacientes usuarias de los endoceptivos con levonorgestrel disminuyen el riesgo de pólipos endometriales benignos durante su tratamiento con el tamoxifeno. Disminuyen la hiperplasia endometrial, ¿sí? Pero en realidad no hay no es significativo y no hay una evidencia que disminuyan el riesgo de cáncer de endometrio. Tienen un riesgo mayor de presentar spotting durante el tratamiento, tienen un riesgo mayor de sangrados intermenstruales, ¿sí? Y realmente lo que nos queda siempre, y todavía no hay estudios contundentes, es frente al pronóstico, a la recurrencia y el incremento o no de muertes por cáncer. Eso todavía no está totalmente claro. Por eso, mientras no esté completamente claro, la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda como anticonceptivo, pero sí puede ser analizado, vuelvo y lo digo, cuando la paciente tiene una indicación ginecológica y podría darse tratamiento con esa indicación ginecológica en conjunto y en seguimiento con el oncólogo, con el ginecólogo, con vigilancia, ¿sí? Para evaluar esas características. Los métodos quirúrgicos, como la vasectomía, el pomeroy, son los métodos definitivos no hormonales, totalmente avalados por la Organización Mundial de la Salud, donde además se recomienda que para disminuir el riesgo de cáncer de ovario se realice salpingectomía, y en las pacientes con mutación BRCA, además de salpingectomía, se realice salpingoforectomía para disminución y protección contra el riesgo del cáncer de ovario. En conclusión, las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama necesitan una asesoría en anticoncepción y un apoyo total del ginecólogo. Nos vamos con el mensaje que los métodos hormonales están contraindicados, que en casos excepcionales el sistema de liberación intrauterino de levonorgestrel puede ser utilizado bajo una supervisión médica, pero recordemos, no con una indicación anticonceptiva, sino bajo ciertas condiciones ginecológicas. La anticoncepción de emergencia definitivamente puede darse, ya sea el DIU de cobre, ya sea el dispositivo o ya sea la dosis de levonorgestrel, porque es una condición de emergencia y no va a estar bajo una condición permanente de estimulación. Los métodos de barrera no están contraindicados, pero tienen poca eficacia y debemos asegurar su adherencia. Definitivamente el DIU y los métodos quirúrgicos son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y que definitivamente la fertilidad posterior al tratamiento con cáncer de mama debe tener las recomendaciones establecidas: el tiempo después de la enfermedad, el tiempo después del tratamiento, los 3 meses después del tamoxifeno, 7 meses después del trastuzumab, pero definitivamente es una opción que podemos brindarle a las pacientes. La paciente puede tener interés obstétrico y podemos brindársela. Entonces el gran mensaje es: no abandonemos las pacientes con cáncer de mama. Necesitan el papel del ginecólogo en esa asesoría anticonceptiva. Podemos darles anticoncepción transitoria, podemos darle anticoncepción permanente y podemos además poderles brindar
un futuro obstétrico cuando la paciente lo desea. Muchas gracias.